tu micro, Arturo, que de repente se escucha y apaga tu música. A ver. ¿Ya estamos ahí. en vivo? No. ¿Ah, sí? No. Estamos en vivo. Déjame estamos apagar. Buenas tardes a quien sea que esté ahorita, que no creo que nadie haya en los primeros 6 segundos, pero es momento de empezar este show. Entonces, vamos a usar estos primeros segundos, primeros momentos para compartir este video. Les pido que hagan lo mismo. Gente que nos ve y que nos sigue en el Facebook. Pues no me sale, pero bueno, está bien. ¿Dónde está? ¿En tu Facebook? Está en mi fanpage, o sea, Juan Pablo Valdés. Bueno, va a estar en mi Facebook en este momento. Entonces, en cualquiera de los dos. Es que es el único de los tres que tiene fanpage. No Sí, sabía. Yo tengo fans, pero no tengo ya está en mi fanpage. página personal también. Entonces, de cualquiera de las dos. Arturo no, porque no tiene amigos. Exactamente. Lamentablemente no tengo amigos. Entonces Muy te bien. doy como share o no sé qué chingados. Por allá. Sorry, soy un güey muy malo para el tema. Sí, estábamos hablando, Juan Pablo y yo, de lo malo que eras para la tecnología. Ya lo compartí. Voy a cerrar Facebook porque si no voy a estar ahí 2 horas viéndolo. Muy bien. Entonces, gente bonita que nos observa u observará en el futuro, les platico. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué chingados? ¿Qué está pasando? Bueno, pues decidimos nosotros tres meros que yo soy Juan Pablo Valdés, me ubican en mis redes, pero en las de los otros no. Decidimos nosotros tres junto con Adolfo Franco, Arturo Franco, ahorita nos presentaremos, iniciar esta cosa nueva, algo que igual no sepan ustedes qué es, pero se llama podcast. Radio No sé por si- internet. Radio por internet, así lo entendimos nosotros. Entonces, fue una idea que se nos ocurrió así como de, güey, ¿qué no se ha hecho? ¿No? Un podcast, nadie ha hecho un podcast nunca. Entonces dijimos, güey, vamos a hacer uno. Somos amigos desde hace más de 20 años y estamos como, el nombre de este podcast lo indica, pues tal vez en el otro lado del cassette. Como muchos, estamos Amigo. dándole vuelta al lado B. Si no sabes qué es un cassette, este podcast no es para ti. Puedes irte a ver La Cotorrisa, puedes irte a ver Bob Esponja, Netflix, deja que los grandes hablen. O quédate y y escucha frases como ¿te acuerdas de? O como en ¿te acuerdas que antes era así? O A sí mí, o no. a mí ¿Sí nunca o no? me había pasado X. O ya nunca fuimos. O ya nunca fuimos, ya exacto. no la hicimos. Todos estos fueron posibles nombres de este podcast. Concluimos que este era el mejor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bien, entonces, han de saber que la agenda de nuestro primer podcast, de las cosas que hablaremos, la propuso el señor Arturo Franco. Arturo Franco, para que nos conozcan un poco, soy Juan Pablo Valdés, mago comediante. Arturo Franco, economista de Harvard, porque es mejor que los demás. Y Adolfo Franco, cineasta y emprendedor social. ¿Lo dije bien? Lo dije bien. Sí, porque prende a la sociedad. La trae bien. prendida. Ahorita si le ocurre hablar. Ya, gracias. Muy bien. Okay. Saluda. Ya. Sí, ¿no escucharon? Sí, les manda un chingo de salud. Humildad, Juan Pablo. Humildad. Podríamos empezar por ahí. Muy bien. Entonces, mi querido Arturo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? No la tengo en la mano, mi Juan Pablo. Déjame ver, déjame, veo mis apuntes. Le hablo a mi asistente para que me pase la agenda de la reunión. Otra llamada de Zoom, la 7ª del día.
quedamos de que vamos a hablar primero de la historia de Adolfo. ¿A qué te refieres con esto, Arturo? Vamos a hablar Sí, yo de pensé, quién es este güey que está aquí abajo. Aquí. muy bien, o sea, las probabilidades de que hagamos más de 2 o 3 de estas mierdas son muy, muy bajas, pero yo pensé que si hacíamos más de 2, primero podíamos presentar a Adolfo, porque su ego sufriría si fuera el segundo o el tercero. No, por orden alfabético. Por orden alfabético, además. Entonces, no sé, vamos a platicar un poquito, Adolfo. ¿Por qué no te presentas y luego nos Ni tomamos madres. unos 5 minutos para hacerte preguntas sobre tu vida? No, bueno, yo prefiero que me presenten ustedes. Ok, Juan Pablo, Bueno. empezamos. Adolfo Franco. Adolfo Franco es el mayor de 3 hermanos, mayor por unos minutos ante Arturo. Es un blanco que no ejerce como tal, pero él se cree blanco. Y tengo problemas de blanco. Y tengo problemas él cree de blanco. tener los privilegios de un blanco. Es comunicólogo. Por cierto, en algún programa futuro vamos a hablar sobre racismo en México, porque el tema da para mucho. Mi amigo Raimundo Campos del Colmex, que le mando un saludo, escribió un excelente estudio sobre el racismo en México. ¿Lo podemos invitar? ¿Lo podemos Claro que invitar sí. a Ray? Entonces sí, Adolfo es blanco que no ejerce. Es un blanco que no ejerce. Sí, es comunicólogo por el ITESM, el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, que es donde nos conocimos los tres. Y después pues se dedicó ¿a qué? Pues él en un principio quería siempre ser cineasta, primero guionista, productor, se tatuó una chingadera en el hombro porque pues tenía ese amor a su primer productora, cosa de la que espero siempre se arrepienta. Y y empezando con haciendo Guerrilla Producciones desde la Plebe Films hasta Kenyo Films, se ha dedicado a hacer varios tipos de contenido audiovisual, incluyendo la cosa con la que si ustedes conocen a Adolfo, en los primeros 3 segundos se van a enterar que produjo la película de Cantinflas, porque lo dice antes de decir su nombre. Entonces dice, ay, yo hice Cantinflas y luego dice todo lo demás. Pero no es un one hit wonder, Adolfo, porque sí tuvo cierto éxito como guionista. Creo que se ganó un premio ahí en Jerez, Zacatecas, o en un festival de cine en Agua Prieta, Sonora. En el interior de México. Y hizo una excelente película en Sonora también, en Nogales, que se llama La Sombra del Saguaro, con Eduardo Santamarina y... ¿Quién más? Eduardo Santamarina, Jesús Ochoa estuvo en La Sombra del Saguaro. Antes de eso... Andrés Montiel. Andrés Montiel. Buen amigo, le mandamos un saludo. Sin olvidar a Andrés Montiel y a Daniel... Y Tati Cantoral. Ay, Tati, bueno, nosotros, no sabe, pero divorciamos a esos dos. Prácticamente. Pues ya el avión ya iba, o sea, ya como ya que... el avión iba de bajada. Nomás le hicimos las señales... Sí. Al revés. Al revés. Chuy Hernández, como el Tachuela, nos dice. Bueno, y si alguien encuentra una copia de esa película, aquí tengo una. La pueden quemar, la pueden. Es un excelente portavasos. Eso. Exacto. Yo la uso para. No, cabrón. Ahora sí voy a hablar porque la verdad es que hacer una película sin dinero es difícil y de ahí ha salido mucho talento, güey. De ahí ha salido gente que ahorita está haciendo cosas para Netflix, como todos los obsesivos que estamos en esta industria, que queremos que Netflix nos quiera. Y entonces, pues fue una experiencia tal vez traumática para muchos, pero para otros fue la escuela, ¿no? Pues mira, fue buena, gracias a La Sombra del Saguaro. Pisamos, yo recuerdo La Anda en una junta espectacular. Con Raimundo Capetillo.
con Raimundo Capetillo, Que en paz descanse. Donde nos sentaron ahí y nos decían que debíamos como 90 millones de pesos. Y yo te iba a dejar empeñado a ti, Juan Pablo, te iba a dejar empeñado. Así como de, pues bueno, pues ya, ¿qué hacemos? ¿Me bajo los chones o qué? Deja tú, ¿Qué procede? ¿Cuántas obras de teatro del IMSS tendríamos que hacer para pagarle a la ANDA? Sí, no sé, no, eran como 900,000 pesos, algo así. Sí. Era porque nosotros nos había ocurrido entrar a Fidecine, extinta también ya muy recientemente. En paz descansen los dos. Que en paz descansen los dos, Fidecine y Raimundo. Y ahí había un plan donde tú metías el proyecto de una película. Y entonces Fidecine, si pasabas todos estos filtros y te lo aprobaban, te daba el 49% de los recursos para la película. Entonces, correcto. ¿qué hacías? Pues pero decías, bueno, ojo, tenía que ser una buena película. Se nos olvidó ese tema. Sí. Pero entonces lo que hacías en este papel es que decías, bueno, a ver, mi tía me prestó su casa para grabar, entonces ¿cuánto costaría eso? Y pues metías ese varo. No, a ver, la película tenía Homers, güey, tenía avionetas, tenía metralletas, ya se imaginarán el género. Entonces, creo que el valor... Que no habíamos pagado en efectivo. Son cosas que le dimos el valor de estas cosas que nos prestaron. Entonces, la ANDA se entera del presupuesto. La ANDA se entera y ve el presupuesto que queríamos, o sea, 4 millones de pesos, que no era nada. Y nos dice, bueno, pues de estos 4 millones ustedes nos deben a nosotros como 900,000 pesos o algo así. Y era así como, güey, pues no tenemos ni madre, estamos tratando de hacer una peli, aquí nos hicieron un favor y acá y todo. Se quedó como en 9,000 pesos, una cosa así, una buena relación ahí con la ANDA. Después de una junta de 2 días, pues fuimos 2 días, ahí pues negociando y discutiendo y que no regañaran a los actores que ya habían aceptado y todo eso. Todo esto, fue la segunda producción de la Plebe Films, la primera El Diluvio, la heroica, una película todavía peor, una película la heroica Plebe Films, la primera película fue Colosio. Sí, Adolfo hizo un documental sobre a los 10 años de Colosio, pero digo, nos podríamos pasar las 3 horas o 3 semanas del podcast hablando de Franco. Y ni siquiera hemos tocado su segunda faceta en la vida su segunda faceta paralela de stripper, al cine. De stripper. El stripper. Pero siempre con causa. No, con razones sociales. Yo creo en un podcast más adelante vamos a hablar de su verdadera vocación, lo suyo que es el emprendimiento social, porque Adolfo es un chingón, se ha ganado premios de la mano de presidentes de la República como emprendedor social. De Google. O sea, ¿Fueron finalistas de Iniciativa México? En el Foro Económico Mundial. Estuvo en ese primer reality show llamado Iniciativa México, que fue una chulada. Y sí, exacto, internacionales. Así que yo quiero platicar horas sobre Adolfo, pero creo que ya perdimos a toda la audiencia. Entonces Es correcto. Vámonos a la agenda que propuse, que ya se me olvidó qué sería. A ver, aquí mi asistente Juan Pablo me puede ayudar. Oye, tenemos a 4 personas nos están viendo, güey. Entonces, les debemos un programón. Sí. Muy bien. Nuestro segundo tema en la agenda, propuesto por nuestro amigo economista, el menos negro de los hermanos Franco, que es... Él nos va a hablar de un libro que leyó. Quédense con nosotros, viene lo mejor. Lo bueno es que me cayó a mí, cabrón. Les tenemos. Sí, puta. En verdad somos la radio AM, güey. Somos AM. Sí, o sea, nadie nos va. Somos radio por internet. Sí. Es radio por internet. Ya hay 9 personas viéndonos. Entonces, háblanos. ¿De qué vamos a hablar, Arturo? Mira, es muy, muy cercano al tema del programa, el otro lado del cassette, la segunda mitad de la vida. Los punks se suicidaban a los 38 años porque decían que todo era de bajada. O sea, yo creo que le estamos dando ya... O sea,
uno se sube a la montaña, ve el otro lado y si tienes esquís bajas rápido, si no bajas caminando. Pero el tema es esas dos fases de tu vida adulta. Y hay un libro muy bueno de un columnista del New York Times que se llama David Brooks, el libro se llama La Segunda Montaña, y es precisamente sobre cómo pasas de enfocarte en tu carrera, en el éxito profesional, en lo que querías ser de chiquito, ¿no? Como Juan Pablo, que siempre quiso ser ingeniero y después comunicólogo y después no sé qué y después mago, pero vamos a hablar de Juan Pablo en otro programa. Y empiezas a pensar en tu segunda montaña. Y la segunda montaña no es sobre lo que dice tu currículum o tu ridículum, ya no te importa lo que dice tu currículum, lo que te importa es lo que van a decir de ti cuando te mueras, lo que van a decir de tus logros, lo que tus amigos van a decir de cómo eras. Y es una como especie, algunos le llaman la crisis de la mitad de la vida, otros de manera más positiva le llaman la segunda montaña, y es un poquito sobre qué sigue después de la parte oficial de tu carrera, ¿no? A mí no se me hace nada positivo que le llamen la segunda montaña, güey, porque yo no soy escalador, no hay nada que me dé más hueva que enfrentarme a una montaña, o sea, que tener que subir para luego bajar. Como para tener otra segunda, cabrón. Ya cuarentón, güey, qué hueva, ¿no? ¿Qué analogía usas para tu carrera profesional? ¿Qué te motiva? ¿Es una carrera en plano? ¿Es una carrera de 100 metros? ¿Son 10 pasos? ¿Es una clase de aquaerobics? Creo que el único de los tres que tiene una carrera profesional aquí eres tú, cabrón. O sea, yo no le llamaría una carrera profesional a mi vida. Le llamaría una... Sí, tengo una licenciatura, pero una no. serie, sí, güey. Una serie de intentos fallidos y otros no tan fallidos de proyectos interesantes, güey. Interesantes para mí, no necesariamente para los demás. Y creo que lo que viene es otra serie de proyectos fallidos y no tan fallidos interesantes, güey. O sea, es medio anticlimática mi tema, pero lo que sí ha cambiado es mi perspectiva, mi enfoque, el gusto que tengo por el proceso y no tanto por el resultado, y lo que está alrededor de eso, güey, que ya tengo, pues, a quien heredarle, no económicamente, sino un legado de proyectos. ¿Quién era mi papá? ¿Quién era mi papá? ¿Quién era mi papá? Pero eso es lo importante, y ahorita Juan Pablo se fue al baño, pero lo importante es que de los 20 a los 40, porque no tienes hijos, porque tienes que pagar deudas de universidad, o por cualquier circunstancia, porque tienes que, no sé, generar dinero o lo que sea como un adulto, el enfoque sí es en una carrera. Y aunque digas que tu carrera fue una serie de coincidencias, Juan Pablo, ahora eres el más negro de todos, en la pantalla. Ahora deja checo el Pantone a ver si... No vemos tu cámara, Juan Pablo. Yo creo que cuando pones tu biografía en una página de internet, que lo has hecho muchas veces en el Foro Económico Mundial, pues eso parece una carrera. El punto de este libro... Porque los engañé. Sí, el punto de este libro es que hay un momento en la vida en el que ya dices, pues hice lo que pude, ¿no? Y tengo 40 años más o 30 años más, si sigues fumando, Juan Pablo, para hacer otras cosas que se llaman vida, que no tiene nada que ver con mi profesión o que no tiene nada que ver con mi carrera, ¿no? Entonces, es un libro muy importante para esa transición, se me hace. ¿Tienes algunos bullets sobre el libro, así que, o nada más es tu opinión? Les hice un resumen de 5 páginas, una sinopsis,
Pero lo más importante es invitar a la gente a que si están pensando en un cambio en su vida, si están en una especie de transición, pues lo busquen en Amazon, se llama La Segunda Montaña y lo lean, porque por eso... ¿Y qué comisión nos van a dar por vender libros? Ninguna. Pero ¿Qué nos van a dar por haber perdido? Perdimos a cinco personas que nos estaban viendo. En este momento. 6 ya. 60% de nuestro Pero, mercado. amiguito, si tú no has encontrado en la segunda etapa de tu vida en esta montaña hacia abajo y quieres encontrar otra montaña, Amazon tiene la respuesta para ti. O Gandhi. O sea, aquí no tenemos contrato de exclusividad con ninguna librería. Barnes & Noble, sí, la chica. Exacto. Barnes & Noble lo puedes comprar en tu papel o en tu Kindle o en tu lector de preferencia. Pero mira, es muy interesante pensar, y como es el primer programa nos vamos a poner un poquito más filosóficos, ¿no? Pero pensar que nosotros tres ya representamos una generación que ya no es la generación. O sea, por primera vez ya representamos una generación con sello añejo, ¿no? O sea, ya somos una generación que viene de bajada y lo tenemos que admitir. O sea, ya no estamos en el centro, en el foco. Y ya empezamos a tener cosas sobre nuestra generación que son muy, muy simpáticas, muy bonitas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Somos los últimos que usamos Twitter y Facebook y Instagram todavía, porque ya no sé qué chingados están usando los demás, pero yo todavía uso esas tres. ¿Y hacen también radio por internet como nosotros? Hacen radio por internet, creo. No sé, pero son como 5 segundos de radio por internet. El Puente del Papa. El Puente del Papa, exacto. Exactamente. Y ahí podemos comprar el libro también. Adolfo, tú tienes una historia muy buena del Puente del Papa, pero luego lo platicamos. Es correcto. Pero me he dado cuenta, por ejemplo, no sé si es algo nuevo en Twitter porque no lo uso mucho, pero yo sigo muy poca gente en Twitter y últimamente he estado viendo muchas fotos de mujeres como en poses medio exóticas, así con muchas curvas y así. Entonces en algún momento dije, ¿qué está haciendo Twitter? Porque si yo sigo muy poca gente y es la comentocracia mexicana y Gael García y algunos intelectuales, lo que sea. Uy. ¿Por qué estoy viendo estas mujeres en mi feed de Twitter, ¿no? Y lo que está haciendo Twitter es que te pone cada vez, y no sé si es nuevo, a lo mejor no es, cada vez que alguien le pone like a un tweet de alguien más de los que yo sigo, me pone el tweet completo. Entonces hay un montón de señores de la comentocracia mexicana, de Leo Zuckerman y... Sí, los conocemos. Nos da mucha hueva. Que le pone like a una foto de una morrita de 20 años que dice, ay, primer día en la oficina, así enseñando las nalgas. Ajá. Y todo el mundo puede ver que le puso like. Entonces yo no sé si ellos saben que todo el mundo está viendo que le pone like. Es como si Leo Zuckerman estuviera en una conferencia con 500 personas enfrente y una morrita de 20 años se levanta y en media conferencia le dice, hey, me gustas, chiquita. O sea, es lo mismo, güey. Yo estoy viendo el Twitter y Leo Zuckerman le dice a una morrita, hey, mamacita. ¿Ustedes habían dado cuenta de eso o no? Pues no, cabrón. Yo la verdad solo estaba viendo las nalgas. Sí. Yo soy fácil. Yo sí volteé y yo soy de los que hace así. Y tal vez hasta discretamente, mira, levanté mi manita. Yo de la comentocracia nada más vi el bailecito que hizo Denise Dresser, que estuvo toda madre. Bien por ella, con el reggaetón, y le di like. O sea, le dije, hey, Denise, bailaste toda madre. Te lo ganaste. Oye, Juan Pablo, yo sé que eres mago y comediante, pero ventríloco no sabía que eras, porque... Exactamente.
Al menos, ¿por qué sigues viendo eso? Muy bien. ¿Qué sigue en la agenda, güey, que diseñó Arturo para ¿De qué aburrir, color era güey? la blusa, Arturo? No sabe. No sabe de ese video, güey. Sí, No, Arturo Tal no vez tiene, combinaba con su tanga, Arturo pero no tiene no, puta idea. no. ¿Te puedo decir en qué parte del espectro político el comentócrata cae, el liberal, A conservador, verga, los comentócratas. progresista? Por favor. Pero no sé si la blusa era azul o café o negra, no sé. Muy bien, vamos a hablar de los temas de la semana. Tenemos, por ejemplo, pues el regreso del coronel Cienfuegos, general coronel, que es el señor. No quiero decir mal su título nobiliario, General. pero el general. El general que han de estar de acuerdo conmigo en una cosa. Cienfuegos es el mejor nombre que hay para un general en la historia de la humanidad. O sea, no se me ocurre un nombre que no traiga en sí todo lo que ha vivido este señor, ¿no? Y todo lo que ha hecho. A la gente le sorprende tal vez de lo que fue acusado el señor Cienfuegos, pero ¿quién se va a sorprender de alguien que se llama así? ¿Qué esperabas? ¿No? Si tú le pones a tu hija Kendra, digo, puede ser lo que ella quiera, es libertad, pero no te sorprendas si es stripper, no te vayas a sorprender. Entonces, el general Cienfuegos, ¿no? Fue acusado de varios delitos en Estados Unidos y el gobierno mexicano insistió en que estos cargos fueran retirados sobre pretexto de juzgarlo bajo las leyes mexicanas, esto habiendo declarado antes, cuando se detuvo, que no tenía ningún tipo de investigación sobre Cienfuegos y que no había absolutamente en México nada por qué perseguirlo. Viene entonces esta negociación y se vaya, se me olvida, perdón, que además entró un mensaje, disculpen ustedes. Viene esta negociación para que sea retirado de los cargos allá y traerlo a México. Con esto empiezan una serie de rumores, una serie de suposiciones, ¿verdad? La versión oficial es que, bueno, una serie de supositorios. México, una serie de supositorios. Una serie de supositorios. Kendra terminará en el Insta de Arturo, seguro. Bien. Entonces, la versión oficial es que el gobierno de Estados Unidos, respetando la soberanía de nuestro país, permite que seamos nosotros quien juzgue a esta persona. Y pues las suposiciones vienen desde que, pues bueno, en respeto al pacto supuesto que pudiera haber entre el gobierno y entre el gobierno actual y el gobierno anterior, pues para zafarse un poquito y para hacerles el paro, porque pues aparentemente hubo un pactillo ahí, un acuerdo tal vez, hubo un acuerdo de no hacerle daño al titular, principalmente el gobierno anterior. Pues lo traen aquí, ¿y qué pasa cuando llega aquí el general Cienfuegos? Que pues en menos de algunas horas ya estaba en su casa, ¿no? Sí. Lo cual pues tal vez a algunos les reforzaría esta teoría. ¿Tú qué piensas, mi querido Adolfo? Pues mira, yo creo que a los militares les ha pagado mal el gobierno americano, a los militares mexicanos, porque uno los usa en una guerra que debería ser de los dos lados y no solo de este lado. Es como si nosotros tuviéramos una agencia que va y agarra empresarios americanos. O sea, la intervención que hay de Estados Unidos en México para atrapar narcos es como si nosotros tuviéramos una intervención allá para atrapar güeyes de Wall Street que se están cagando la risa con la pandemia, ¿no? Entonces, creo que los militares tienen un mal deal de parte del gobierno americano porque colaboran con ellos y ahora resulta, güey,
que son los perseguidos, cabrón. Entonces, para mí, que suelten a todos los generales. Le tengo mucho respeto al ejército mexicano. Y si hay una manzana podrida, pues ni modo, cabrón. Pero yo no creo que deban ir por ellos, cabrón. Que no deban ir por ellos, ¿quiénes? Los gringos. Yo no creo que los militares los deban juzgar como civiles en México ni en Estados Unidos. Ok. Sí, yo creo que es una anomalía en tiempos de paz, ¿no? Que un país detenga a la persona que ocupó el mayor puesto de defensa de un país vecino. En el sentido de que si Estados Unidos tiene evidencia de que no solo fue general de división, fue agregado militar en embajadas en el exterior, etcétera. O sea, una persona, yo creo que muy pocos han llegado a ese nivel. Creo que por la sensibilidad de ser alguien que tiene tanta información sobre el país y que es parte del sistema de defensa del país, si no estás en guerra con ese país, tienes que trabajar con el país para detenerlo, ¿no? Entonces, que el hecho de que Estados Unidos, teniendo evidencia según ellos, ¿no? Haya esperado a que la persona viniera a Estados Unidos para decirle a México que tenía esta evidencia, yo creo que no es una práctica diplomáticamente común. O sea, yo creo Me encantaría que agarraran a un general ruso, cabrón, a ver cómo les va. Pues es que ese es el punto, ¿no? O sea, incluso en tiempos de guerra, creo que hay ciertas convenciones en, no sé, Ginebra, lo que sea, ¿no? Que ciertas personas que tienen información estratégica no la puedes atrapar, ¿va? O sea, pero ni siquiera es por la información, cabrón. Yo creo que es, a ver, alguien se prepara, güey, chingos de años, se pone unas chingas para estar defendiendo al país, güey, y pues defienden al país en muchos casos, y cuando hay catástrofes ahí están, cabrón. Y llegas a un punto donde es el segundo bordo del presidente de la República en temas de operaciones armadas o del uso de la fuerza, de la máxima fuerza armada del Estado. Pues esos güeyes no son normales, cabrón. O sea, no es un empresario que se le ocurrió ser vaquero, güey. Me explico, que se le ocurrió tener armas, o que se hizo facturero y se mezcló con la gente incorrecta. Mames, güey. O sea, estás hablando del máximo general de todo un gobierno. sí. Cabrón. No es la forma, güey, ¿no? Pues sí. Pero bueno, pues vamos a ver si en México hay algún proceso o si lo dejan ir. Vamos a mandar un saludo importantísimo, primero, por favor, a una miembro honoraria de este podcast que eventualmente va a tener que estar aquí para hablar por lo menos del 66% de los que conducen este programa, y creo que me conoce lo suficiente para hablar del 100%. Entonces, saludos el cuarto elemento. Alicia Hernández, madre de los cuates Franco. O sea, qué gusto que estés aquí, Lizzy. Y eso te hace ver que el nivel de fracaso que tenemos en nuestra... Sí, pues... El nivel de audiencia ya nos está... Mi mamá llegó tarde y ahorita se va a salir en 5 minutos. Es correcto. Sí, porque la matamos de aborrección. Uh-huh. Muy bien. Vamos a hablar de las vacunas del COVID, ¿verdad? Fue una semana importante para las vacunas para las noticias sobre las vacunas de COVID. Esta guerra positiva, esta competencia positiva que están teniendo muchísimos laboratorios a nivel mundial, pues por sacar esta vacuna que le urge al mundo, una vacuna que pues
pues la sensación mundial es que ya era para que estuviera, es sin duda la vacuna más buscada del último siglo, probablemente. Y bueno, entre ellas tenemos AstraZeneca, tenemos a Johnson Johnson, tenemos a Pfizer, varios que están en eso. Tenemos Sputnik, que vaya, están en ese trámite, están en ese proceso. Yo sé de buena fuente porque hice un evento para Johnson Johnson, que ellos calculan su vacuna en el primer trimestre del siguiente año, que fuera liberada. Al costo es algo que sé que varios laboratorios están pensando verlo, pues no como un lucro directo. Evidentemente yo creo que hay un gran posicionamiento del hecho de hacerlo y de ponerlo, y hay algo que se puede capitalizar ahí, pero que es una vacuna que el mundo pide que pues vaya, que sea lo más barata posible. Y esta semana tuvimos noticias de que pues ya tenemos una vacuna que pues pasó ya, digamos, todo el proceso, ¿no? Y que ya puede ponerse en manos de la gente. Y vienen las preguntas de cuánto presupuesto hay, a cuánta gente se le va a poner, cómo se le va a poner, dónde se le va a poner. En las Tú, nalgas. Arturo, estás muy en contacto con... En las nalgas. En las nalgas. Puede ser, o puede ser, es una pregunta, pero siempre sería como la opción 1, ¿no? Sí. Donde duela menos. Arturo, tú y yo platicamos hace unos meses sobre lo que podía significar esto, la pura noticia, lo que podía significar ante los mercados del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué crees que pase? ¿Cuál es tu opinión de la vacuna? Yo creo que si hace un año le hubieras preguntado a cualquier experto o cualquier persona que sepa de este tema en marzo, en abril, en junio, no sé, si pensaban que para diciembre hubiéramos tenido una vacuna que haya pasado por todo el proceso, te hubieran dicho que estabas loco. Porque el tiempo promedio es, no sé, 8 años para una vacuna realmente que funcione, ¿no? Entonces estamos viendo cómo comprimieron toda esa ciencia realmente en lo que va del año. Yo creo que es lo más cercano a un milagro, se puede decir, realmente. Y tiene mucho que ver con el virus. Tiene que ver mucho entre las posibilidades de la mutación y de lo que podía haber sido este virus. Creo que está mutando hacia el lado favorable. Ha tenido mutaciones, pero no está mutando hacia un lado desfavorable. Hay muchos problemas de logística, de cómo se va a distribuir esta vacuna. Hay unas que requieren condiciones de refrigeración y de otras cosas que no existen en el mundo, que no existen en países desarrollados, pero afortunadamente hay unas que aparentemente no necesitan. Pero dinos inside information, Arturo. Tú estás allá en el corporativo más cabrón que está financiando a Bill Gates y la chingada, y vienes a decirnos lo que ya leí en el periódico, güey, ¿no? A ver, güey. ¿Qué te puedo decir? No he visto un plan de dinos la verdad. distribución. No he visto un plan de distribución. Creo que todos los gobiernos están firmando contratos con las empresas que creen que son las mejores, y creo que se necesita una masa crítica, no sé qué porcentaje de la población, para que podamos volver a salir a la calle tranquilos. No es el 100% lo que se necesita. Y yo estoy pensando que si lo último que escuché de fuentes serias es que la normalidad regresa en agosto, estamos pensando que se está moviendo un poquito hacia mayo, etcétera, ¿no? Entonces, puras buenas noticias con los porcentajes
de éxito de las muestras que hicieron con el tema del costo y las empresas no queriendo ganar dinero con esta tragedia. O sea, yo creo que todo está funcionando mejor de lo que nadie se imaginó hasta ahorita. Que no quiero echarle sal a nada. Ahorita vamos. ¿Tú te la pondrías, güey? Porque tienes ese poder de echarle la sal. El mundo está esperando que cosas buenas pasen, pero esto vale madre y la gente dice, ¿qué pasó, güey? Si todo iba tan bien. Un cabrón en un podcast que estaban viendo 4 personas, güey. Le echó la sal, güey. Sí, y cabrón. Entonces valió madre, cabrón. ¿Por qué habló de más? Ya nos fuimos hasta el 2025. ¿Por qué hablaste de más, Arturo? A ver, ¿tú te la pondrías, güey? Aquí empezó el A ver, se me hace muy extraño y me voy a adelantar. Y ahorita ya va a entrar Eric Ramírez. Se me hace muy extraño que Arturo está hablando de que bravo la ciencia y la tecnología, cuando al final de este podcast vamos a hablar de una película de ovnis que nos recomendó el mismo Arturo, güey, que está como a 2 metros de ser un flat earther, un terraplanista, y negador de la ciencia, güey. Pero bueno, creo que eso lo dejamos para cuando nos platique de por qué también los marcianos existen y nos visitaron en los años 50. Muy bien, mis amigos. Pues tenemos un invitado el día de hoy, el invitado que nos apadrinará este piloto, ¿verdad? Del otro lado del cassette, un representante sin duda del título de este podcast, una persona que ustedes notarán de primera instancia, sin saber qué hace, que está del otro lado del cassette. Eso es... Que ya viene de bajada. Evidente. Que ya viene la parte de bajada y es momento entonces de incluir y dar la bienvenida a nuestro querido Eric. My brother from another mother. Joe, con lo cual estamos completando la escala de Pantone necesaria para que no sea dañado. Parecemos Boyz II Men. Parecemos Boyz II Men. Sí. Y los que no sepan quién es ese grupo, pues no pueden ver este podcast. No porque pueden ver Boyz II Men sí. Aquí va a haber si sabes quién es el grupo, eres del grupo vulnerable probablemente. Cuídate mucho. Por favor, no salgas. Quédate en tu casa. ¿Cómo estás, mi querido Eric? Bienvenido, Eric. Muy bien, un gusto enorme. ¿Sí me escuchan bien? Claro, es que me puse los audífonos, como los vi a todos con audífonos, dije, chinga, ¿dónde están? Entonces ya los encontré y me puse los audífonos también. Para que el virus no entre por las orejas. Yo creo que entonces por eso ahí estamos protegidos todos. Y pues bueno. Hay otras zonas que hay que proteger todo. Sí. Todo, por todos lados. Mi querido Adolfo, si quisieras por favor leer los títulos nobiliarios del señor Ramírez y que nuestros amigos sepan pues quién es, ¿verdad? Eric, porque queremos aportar a la ignorancia de nuestro público y que sepan pues quién está aquí y por qué está aquí. Pues mira, Eric Ramírez lo conocimos desde que estaba en el Washington Center, por allá del, ¿qué será? 2099, por ahí, que es una institución en la que personas iban a hacer internships, ¿no? En pocas palabras. Pasantías, para los que pasantías, no para vivir como la experiencia de estar en la política americana y en el máximo nivel, porque hacían pasantías con cosas reales, no eran pasantías así como que tráeme el café, sino hacían proyectos en la realidad. Después se mete muy, muy fuerte el tema de educación. Se reinventa Eric Ramírez y después de pasar por varias organizaciones transnacionales de educación, se pone las pilas y hace un acto heroico de traerse uno de los mejores modelos de transformación de la docencia, de transformación de la educación a México, que se llama Enseña por México, o en Estados Unidos se llama Teach for America. Ahí estuvo que 7 años tal vez al frente de Teach for America. 10 años. 10 años. 10 años. De Enseña por México. Lo convierte en una de las organizaciones
yo creo que más eficientes y efectivas, porque con recursos limitados hacen cosas increíbles, cambian la vida de cientos de miles de estudiantes que no tendrían otra forma de inspirarse a través de voluntarios que dedican 2 años de su vida a dar clases después de graduarse de las universidades. Es un programa para que ustedes se den una idea, al cual aplica el 30% del Ivy League o el 18%, una cosa así. En Estados Unidos. En Estados Unidos matan por tener un puesto ahí, porque no es un puesto de docencia, es un puesto de liderazgo, y de ahí salen directo a McKinsey con un sueldo muy chingón. Entonces, Eric Ramírez ahora nos va a platicar de su nueva iniciativa educativa que me tiene muy emocionado, que se llama Kinich. La escuela se llama Kinich School, la empresa se llama Radix Education. Muy bien. Pero Eric, antes de eso, platícanos de ¿qué tuviste que cambiar del modelo de Estados Unidos, en donde, como Adolfo dice, estudiantes de las mejores universidades quieren participar y los mandan a cualquier escuela en Estados Unidos para ser maestros por 2 años, porque la reputación que obtienen, la experiencia que obtienen, les sirve para toda la vida? ¿Qué tuviste que ajustar para el modelo mexicano? ¿Cómo te recibieron las universidades fresas mexicanas? ¿Quién te hizo tu primera campaña, güey? ¿Qué tan efectiva fue? Pues hay que comenzar. Yo creo que la parte que tú contabas, Adolfo, la parte de contar un poquito del Washington Center, siento que fue lo que marcó mucho para dónde crear después Enseña por México y por qué crear Enseña por México. El programa del Washington Center, como dices, te llevaba a Washington, te ponía un estudiante de cualquier universidad de México y de repente te ponía dentro del Banco Mundial, dentro de la Casa Blanca, dentro del Congreso de Estados Unidos, dentro de una empresa multinacional, ¿no? Y de repente te ponía al lado del CEO, del director general o del tomador de decisiones. Muchos de los que pasamos por el programa del Washington Center, a mí me tocó trabajar ahí cerca de 7 años, pero muchos de los que estuvimos ahí o pasamos por ahí, nos dimos cuenta que la posibilidad de hacer un cambio real y de influir muchas veces tiene que ver con uno, educarte, uno, conocer, escuchar, aprender, tener mentores y poder contribuir, ¿no? Entonces, después de que terminé de trabajar en el 2005 en el Washington Center, puse, como dices, varias iniciativas que tenían que ver con otro tipo de cosas, pero me quedó el gusanito de pensar de que si tú pones a una persona en una posición de liderazgo, puedes hacer una transformación muy, muy fuerte, ¿no? En el 2010, y creo que ahí nos tocó también colaborar un poco juntos con Alianzas Educativas, que era un programa con muy buena intención, pero que carecía de ciertas plataformas. ¿Y cuál era la plataforma? Era liderazgo, ¿no? Alianzas Educativas en su momento, cuando lo llevamos de Estados Unidos a México, la función era buscar meter tecnología, infraestructura a las escuelas, pero el factor que nunca consideró Alianzas Educativas era el factor humano. Entonces, cuando yo me topo con Teach for America dice, es que no se pueden cambiar las computadoras, los libros, las políticas públicas. ¿Quién las crea? ¿Quién las utiliza? Las personas. Entonces, eso regresa un poco a pensar lo que habíamos hecho con el Washington Center, lo uno con lo que hace Teach for America, que recluta los mejores talentos de las mejores universidades, y les dice, tú vas a trabajar por 40 años, 2 años dedícalos a tu país. Si agarras el mejor talento y lo involucras en ese proceso de transformación de tu país, ¿qué puedes generar de liderazgo, no? Entonces, la experiencia del Washington Center llevada con Teach for America y de repente traerla a México con Enseña por México. Recuerdo que cuando me acerqué a Teach for America con la presidenta que fue Wendy Cobb, Wendy Cobb le decía, oye, ¿por qué no replicamos tu programa en otros países? Y ella me dijo, Eric, ya lo tenemos en 20 países, ¿de qué hablas? Digo, ¿por qué México no? Si México somos la mayoría de la minoría, o sea, la mayoría de tus chavos de Teach for America atienden el 38% de los estudiantes nuestros que son los más jodidos en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que México no haya entrado con Teach for America, que se llama Teach for All a nivel internacional? Ella me dice, es que no se trata de imponer un programa, no se trata de colonizar, se trata de que un mexicano o una persona de China, que si es Teach for China, Teach for Argentina, él decida hacer el cambio, ¿no? Con eso fue que llevamos Teach for México. Algo importante que yo creo que los primeros 3 años, Adolfo, y creo que lo platicamos también con Arturo, con todos ustedes que están aquí,
era encontrar a ese mexicanito que iba a llevar el programa y operar el programa, ¿no? Y ya después de 3 años te das cuenta de que voltean y te preguntan, oye, ¿quién es el que está dirigiendo esto? Y tú así como que, ¿quién es? Ay, soy yo, güey. Entonces no te queda otra más que también ponerte la camiseta y poner tu responsabilidad, ¿no? Y como dices, al principio el presentar la idea, yo creo que hubo mucho escepticismo por empresarios, gobernadores, líderes de opinión, por mucha gente, te puedo decir que en mi liderazgo, en cómo llevarlo a cabo, y también en cómo de repente generar ese liderazgo en chavos, ¿no? Ellos me decían, no es lo mismo que mandas un chavo a Washington, está el caché de Washington, D.C., del Banco Mundial, a que lo mandes a la Sierra Norte de Puebla, al pueblito tal, a una escuela en muy malas condiciones, se que dé clases, Eric. Dice, yo creo que los últimos 4 años no, a los del Washington Center no los dejaron entrar a la Casa Blanca. Como que siento que los mexicanos ya no entraron a la Casa Blanca, güey. No, a los mexicanos de cualquiera, ¿no? Pero pero el ideal, ¿no? Yo creo que también en los últimos 10 años hemos visto un cambio de liderazgo o de lo que es liderazgo para los millennials. Ya no es tanto el dinero, ya no es tanto la fama, sino se está cambiando un poquito más a tener un impacto más en las personas, ¿no? Aún falta, pero creo que eso también, traer a Enseña por México en ese momento, creo que nos ha facilitado generar una mecánica de nacionalismo y de contribución propia de cada individuo hacia tu país, ¿no? Es difícil, no es fácil, ¿no? Hay muchos chavos que se meten y que ellos se sienten como que son los que rompen todo en la escuela, en la universidad y son los mejores, y de repente los metes a una comunidad y se frustran muchísimo, ¿no? Porque no es lo mismo, no es exactamente lo mismo mover a 100 chavos del TEC a mover a una comunidad, con 100 personas, pero se vuelve un reto impresionante. Y yo creo que la contratación futura que tú comentabas de un McKinsey, de un banco, de alguien más, no tiene que ver porque estuvo de maestro en una escuela, sino porque entendió hacer mecánicas de empatía, de colaboración, de trabajo en equipo, de construir en conjunto para movernos para un mismo lugar, ¿no? Entonces eso te lo da la experiencia con Enseña por México. Y ahorita lo que estamos tratando de hacer es llevar todo lo que aprendí por 10 años. Por un lado, yo creo que las organizaciones sociales, algo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos pensar que únicamente va a sobrevivir por el fundador. Entonces, hace cerca de 1 año, 2 años, creo que también comencé a platicar contigo, Adolfo, que mi preocupación principal era que esto no se cayera si yo me salía, ¿no? Entonces, hicimos una mecánica muy fuerte de reclutar un director general, capacitarlo, entrenarlo, dejarlo ahí puesto, y yo con el interés también de todo lo que hemos aprendido, cómo lo podemos llevar a otros lugares, ¿no? Y por eso fundamos Radix Education, y Radix Education trae diferentes áreas de colaboración, ya no limitadas a la única parte que era formación de liderazgo de esta plataforma, ¿no? Sino ahora con los 700 personas que han pasado por Enseña por México, ¿qué más se puede crear con ellos, ya que ahora que están sensibilizados con el sistema educativo, el sistema social, el sistema político de México, el sistema económico? Oye, Eric, yo tengo una pregunta para ti. Yo sé que mucho del enfoque en un país como México para mejorar la educación es obviamente levantar el nivel de abajo hacia arriba. O sea, estamos muy lejos del promedio de la OECD en resultados de matemáticas y español. Tanto así que crearon toda una nueva categoría para México cuando México entró a la OECD. Entonces, obviamente, gran parte, 90% del esfuerzo tiene que ser mejorar las condiciones para todos. Pero hay, como en toda sociedad, un cierto número de niños que son genios, que son superdotados. Yo me acuerdo en 2016, la acabo de encontrar, no sé si esto funcione, pero me acuerdo en 2016 esta portada de la revista Wired Magazine, se los voy a enseñar a ver si sale. ¿La ven? La próxima Steve Jobs. Ahí sí. No sé si la ven, pero se llama Paloma Noyola. Y fue como para mí, wow, o sea, alguien se está enfocando en el tema de qué hacemos con los genios. No cómo levantamos el promedio, sino qué hacemos con los que ya sabemos que son genios, que muchos países inmediatamente los identifican, los meten a escuelas especiales. Pues como Cuba. Los hacen crecer y ellos generan empleos para muchas personas. La gran tragedia de Paloma Noyola
no fue que nos olvidamos de ella en 2 semanas después de que salió en la portada de Wired y cuando fueron a visitar el siguiente año ya no le estaba yendo bien por dinámicas sociales, sino que nunca le dimos crédito al maestro de Paloma, porque no solo era ella, sino toda su clase la que estaba fuera del promedio del examen de la prueba enlace. ¿Qué hacemos con los niños genios y qué hacemos con los maestros genios? Yo creo que no es únicamente el maestro, no es únicamente el director, yo creo que es todo el ecosistema que rodea a un alumno, lo que hace que un alumno, antes de ser genio, se quiera sentir como genio. Y yo creo que son dos cosas que van en paralelo, ¿no? O sea, algo que en Enseña por México descubrimos mucho tiene que ver con las mentalidades de crecimiento. O sea, que entiendas para qué te sirve la educación y a dónde te va a llevar. Yo creo que pocos entendemos que la raíz cuadrada, ¿para qué me sirve? O sea, entonces no le ponemos atención, ¿no? Entonces, cuando un papá, un maestro o un amigo, un tío, un familiar le pone atención a la educación de la persona y lo va, ¿cómo se llama? Acompañando, creo que eso te da, en cierta forma, un sentido de para dónde va tu vida, ¿no? O sea, yo creo que pocos nos ponemos la meta de para qué vamos a estar haciendo. La parte de habilidades socioemocionales se vuelve muy importante en tus expectativas futuras de qué tienes que hacer para llegar a tal lugar, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros es hombre o niño genio en alguna área en específico, ¿no? O sea, tú tienes en la parte de atrás, tienes una guitarra y tienes un piano, pero sin embargo, Adolfo toca mejor que tú, güey. Entonces, es algo importante que destacar, ¿no? Independientemente, pero tú le dedicas más tiempo. Entonces, tú le puedes dedicar 100 horas, Arturo, pero de repente tu hermano es nato para hacerlo, ¿no? Entonces, sí. No significa que tú seas malo para la música, significa que tus cualidades son diferentes, ¿no? Y yo creo que esa es la parte de la comodidad de decir, para esto no soy tan bueno, pero lo sigo intentando y para esto soy bueno y me puedo perfeccionar, ¿no? Creo que también... Son un pésimo ejemplo, Eric, son un pésimo ejemplo lo que acabas de decir. Son un excelente ejemplo de lo que es sentirse genio o ser genio. Aquí hay dos que se sienten, bueno... los mayores genios que hay en el mundo y en la historia, y tú les podrás explicar, no lo eres. De una forma muy diplomática lo dije, tú me ayudaste, Juan Pablo, pero no. Pero sigo intentando, sí, por cierto. El piano es para Sofía, el piano es para mi hija Sofía, que ella a lo mejor sí va a tocar como Adolfo, pero el otro lado del cassette. A lo que me refiero es que, y tú lo hemos visto con tu hija, Arturo, tú pones a tu hija a hacer surfing, la pones de repente a pescar, la pones a bailar, entonces la experimentación de muchas áreas donde de repente tu hija se siente cómoda con unas y de repente otras agarra confianza y dice, por aquí me voy, y puede agarrar confianza con unas que no sea buena, pero que se sienta a gusto con eso, ¿no? Entonces, sí. Esa es la diferencia para crear una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de mis expectativas de logro, para dónde van y qué puedo lograr, ¿no? O sea, y creo que es algo lo que el Washington Center te proponía y lo que Enseña por México le propone a muchos, es que realmente sí puedes hacer un cambio muy fuerte si le dedicas tiempo, que es lo mismo que repites con tus hijos. Y del Knight School, cuéntanos, bueno, Adolfo, adelante. No, del tema que estás hablando, para no cambiar de tema antes, no sé si has leído Grit de Angela Duckworth, seguramente esta la conoces. ¿Qué piensas de eso, güey? Porque justo medio contradice el argumento diciendo que la pasión y la perseverancia es más fuerte que el talento nato. Creo que es muy difícil y ella misma lo dice, ¿no? O sea, de hecho nosotros hicimos un estudio que es uno de los estudios más grandes a nivel global en cuestión de habilidades socioemocionales. Evaluamos a más de 30,000 niños para ver sus habilidades socioemocionales y contactamos a Ángela para contarle de lo que estamos haciendo, ¿no? Y a nivel global se han determinado que hay 18 habilidades socioemocionales importantes. Entonces, cuando tú dices de que, mi programa influye en habilidades socioemocionales, ¿en cuál de las 18? Entonces, ¿y cuál de las 18 son las más importantes, no? Danos ejemplos para que la gente... una puede ser autoeficacia, o sea, autoeficacia, autoeficiencia, manejo del tiempo, esta parte de mentalidades de crecimiento, autocontrol,
son varias, ¿no? Estoy esperando alguna que Juan Pablo tenga. A ver, síguele porque todavía no. Todo lo que es perseverancia. No. Se llama empatía social. No, tampoco. Bueno, tampoco. No, pero es importante porque también muchas personas dicen de que lo que yo hago tiene un efecto positivo en habilidades emocionales. Tienes que definir en cuáles, ¿no? No puedes decir siempre que en todas. Y cuáles son importantes para cada persona también somos diferentes, ¿no? Algo que estoy por supuesto, pero algo que es importante es que el sistema educativo, yo desde antes de la pandemia, y aún trabajando en el sistema formal educativo. ¿Cuál pandemia de qué hablan? Pensando en todo lo que ha pasado, o sea, la verdad es que yo siempre he pensado que el sistema educativo ya no sirve. O sea, ya no sirve tratar de a todo mundo enseñarle lo mismo al mismo tiempo con la misma intensidad. O sea, tienes 45 minutos para aprender matemáticas. Si en los primeros 15 ya aprendiste, te tocan 30 más que te aburras y te jodes y te sientas. Y si no aprendiste, pues en los 45 minutos ya no te va a dar una hora más para poderte explicar de más, ¿no? Entonces, la tecnología y hay muchas cosas para hacer educación personalizada, para realmente comenzar a identificar cosas, cómo llegarle a cada alumno en la conversación, ¿no? Entonces, y ahorita regresando un poquito a lo que tú comentabas, Arturo, de qué es Kinich y cómo creamos Kinich. Kinich School, desde hace 3 años yo pensaba lanzar una escuela aquí en México, pues era levantar capital, o sea, levantar pues los edificios y todo lo demás. ¿Saben cuánto se lleva levantar una escuela que tú digas para unos 500 niños? ¿Cuánto te cuesta? Mínimo te cuesta cerca... y 4 millones de pesos. Son como 40 millones de pesos. Mínimo. Mínimo. Y eso sin meterle toda la tecnología que tú quieres, ¿no? O sea, que siempre está cambiando y todo el rollo, ¿no? Solamente 40 millones para poder levantar una escuela, ¿no? Cuando vino todo este cambio y de repente a un sistema virtual, fue que con el equipo hablé y dije, ¿por qué no lo lanzamos una escuela primaria y secundaria virtual? El equipo dijo, adelante. En México no existe la regulación. Afortunadamente soy residente americano, entonces nos registramos en Estados Unidos, abrimos por allá la escuela en Estados Unidos y se la ofrecimos a mexicanos, ¿no? Y personalizo mis clases y personalizo lo que te voy a dar con tiempos máximo de 25 minutos, con juego, aprendizaje a través del juego, con otro tipo de dinámicas a través de proyectos educativos, de colaborativos entre alumnos, y te enseño que te va a gustar aprender. Cuando pasa la pandemia para mayo, no hay ningún niño que diga, uy, cómo extraño la escuela porque aprendía un chingo. No es cierto, todos decían, cómo extraño la escuela, el recreo, mis amigos, pero no la mecánica de enseñanza, que es lo más importante, ¿no? Entonces, pusimos esta escuela que se llama Kinich School, es un modelo de aprendizaje a través del juego, de aprendizaje a través de proyectos, muy personalizado, realmente con una atención muy, 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 muy directa, y realmente con resultados extraordinarios, ¿no? Y la idea de poner la escuela no es para competir con otras escuelas privadas, es para enseñar que se puede hacer una educación diferenciada, y de ahí compartir todas las estrategias que tenemos, ¿no? Muy bien. Oye, Eric, bueno, una pregunta. ¿Qué tan difícil, estás tú en Estados Unidos, qué tan difícil, más a nivel primaria y secundaria, es poder innovar en metodología, en tal vez qué clases, contra pues una reforma educativa, contra un programa de estudios que ya tenga el país donde estás? Porque conozco a varias personas que trabajan en el sector de educación, más en primaria y secundaria, y quieren innovar, y quieren, oye, sería padrísimo una clase, y al final encuentran un límite muy grande en las reglas, ¿no? En las reformas, en lo que se tiene que adaptar a un sistema educativo ya establecido. Juan Pablo, te voy a contestar algo y a lo mejor no es políticamente correcto, lo que te diga, ¿no? Pero cuando un maestro llega a un salón de clases, cierra la puerta y se vuelve el rey. Él decide qué pasa ahí. Por la próxima hora, por los próximos 45 minutos, él decide que todos dicen de que tienen que seguir el plan de estudios. Resulta que nadie lo sigue y que por eso tenemos los resultados que tenemos. El plan de estudios y los contenidos de México son muy buenos. Si tú los ves en papel, son excelentes, güey. El problema es que no lo sabemos aplicar dentro del salón de clases. Entonces, cuando viene esta comparación de que es que yo tengo que seguir el plan de estudios,
pero cierras la puerta y no lo haces, híjole, algo está pasando de que no sabes cómo hacerlo o algo está pasando en que no entiendes el por qué hacerlo, ¿no? Entonces, algo también con los papás ahorita en Kenichi School, que muchos me decían, oye, Eric, pero tu plan es de Estados Unidos y no de México, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Aunque me des un transcript y una revalidación en Estados Unidos, yo decía, ¿qué prefieres? O sea, tener una validación académica con un país que es número 56, 57 de la OSDE, cosa, o otro que no es número 1, es número 22, 23, ¿no? Tampoco es, pero al menos, ¿no? Puedes tener otro tipo de educación que es, o sea, es mucho más avanzado que el tuyo, ¿no? Creo que también la mecánica virtual, en este momento yo estoy haciendo una maestría en Harvard, siguiendo los pasos de Arturo, por supuesto. Porque somos mejores que los demás. Mejores que los demás. No, sí, pues, sí, simplemente porque Arturo la hizo y pues yo siempre lo he admirado y dije, ¿cómo no? Y, yo estoy haciendo una maestría en HC que tú hiciste también. Yo la hice en HC, entonces ya Arturo... Y yo no te veía como menos persona por haberla hecho en HC. No, pero podría haber hecho una maestría en cualquier lugar de aquí de México. Si tengo oportunidad de tener acceso a la mejor educación, ¿por qué no hacerlo de forma internacional, no? Entonces, es lo mismo que yo trato de demostrar aquí en México. O sea, si el sistema educativo... Blanca. El sistema educativo puedes tener acceso a cualquier país, pues sería fabuloso, ¿no? Oye, ese estudio de 30,000 niños. Si ponen en cenapormexico.org y ponen después impacto o publicaciones, aparece el estudio de impacto de Enseña por México y están publicados en inglés y en español. Sugiero que leas el de inglés. Y también los cuestionarios, ahí vienen los cuestionarios de cosas para medir, son 74 preguntas para medir habilidades socioemocionales, que es el diagnóstico inicial y el diagnóstico final, y aparece cómo interpretarlo, ¿no? Entonces viene toda la información. Sí, y parte del objetivo de este programa va a ser que cada programa vamos a trabajar en que Juan Pablo obtenga una de esas habilidades psicosociales y emocionales. A eso iba. Sí. Vamos a hacer algo divertido. ¿De qué Perdón, hasta que dijeron mi nombre no los estaba escuchando. De las 18 habilidades, ¿de qué habilidades carece Arturo? ¿De qué habilidades carezco yo? ¿Y de qué habilidades carece Juan Pablo? Muy bien. Lo haremos después en un No. Que los diga Eric ya, ahorita, güey. Ya, hay algo, cosa muy, muy importante, y eso creo que pasa con todos los mexicanos, y salían las habilidades socioemocionales y cómo se veía reflejado, ¿no? Y una tenía que ver con autocontrol, y era que los alumnos que estaban con Enseña por México llegaban a tiempo. Yo soy buenísimo en autocontrol. Buenísimo. No creo, Juan Pablo, contrólate mientras esté hablando, por favor. Ya ves. Pero en esta parte que hacemos el estudio en cuestión buenísimo soy en autocontrol, buenísimo. No. Algo que veíamos nosotros es que llegaban a tiempo los alumnos al salón de clases, o sea, en lugar de llegar tarde 5 minutos, 10 minutos, llegaban exactamente a la hora que comenzaba la clase, ¿no? Y eso tenía que ver también porque los profesionales de Enseña por México repetían algo que también yo se los comunicaba, y era cuando los latinos llegamos tarde en Estados Unidos, todo el mundo dice, es por cuestión cultural. A mí alguna vez un congresista de Estados Unidos me dijo, no es cuestión cultural, es cuestión de competencias. Si llegas tarde, eres incompetente. ¡Pum! Sí. Jamás volví a llegar tarde, ¿no? Entonces, son mecánicas de autocontrol que de repente las tomas como cultural y de repente no son. Yo soy buenísimo en autocontrol. Sí, muy bien, Juan Pablo. Oye, Eric, cuando seas secretario de Educación en México, ¿qué es la primera cosa que vas a querer cambiar del sistema educativo mexicano? Después de que lo sufriste, después de que lo viviste, después de que lo tuviste que adaptar. Va a querer cambiar al presidente que se llama Arturo. ¿Qué es lo más importante? No, yo creo que cambiar al secretario de Educación. No. Pero ¿qué es lo más importante? El día 1. Renunciar. O sea, si tuvieras carta blanca y carta libre para hacer diferentes cambios, tendría que ver mucho en la consolidación de las habilidades y el por qué ser maestro. O sea, yo creo que algo que he visto es que, y de hecho muchos de los estudios que hicimos nosotros dentro de los profesionales de Enseña por México, cuando los seleccionábamos y veíamos que unos tenían mejores resultados, comenzamos a investigar el por qué, de qué escuela vienes, qué estudiaste, eres ingeniero, eres matemático, qué estás haciendo diferente que de repente tienes un resultado académico mucho más alto. Y resultó que comparamos
muchas cosas, o sea, qué cursos has tomado, o sea, toda la información que podemos recolectar. Y de repente los investigadores me dicen, oye, Eric, la única coincidencia que tenemos es que en el examen de ingreso con el programa de Enseña por México, los que salen mejor con sus estudiantes es los que tienen mayor agradabilidad, empatía con sus estudiantes. Entre más grado de empatía, mejor resultados académicos. Entonces es algo que de repente pues se nos olvida como maestros, ¿no? El maestro piensa de que, no, este estudiante es de este pueblito, no va a llegar lejos, entonces no le, pues ¿para qué le hago caso, no? Entonces si el maestro cree, y es lo que decías de la niña, de esta paloma, o sea, cuando de repente el papá, el abuelo, el primo, el maestro, todo el mundo cree en ella y se preocupa por ella, es mucho más fácil que salga adelante, ¿no? Entonces yo creo que ese sería uno de los primeros puntos a trabajar con el sistema educativo, ¿no? Trabajar con personas sobre personas, no tanto las políticas. Muy bien, contratado. ¿Qué tanto Gracias. sientes que falta en la educación, no solo en México, tal vez a nivel general, el estudio de uno mismo? O sea, ¿qué tanto hay de conocerte? Porque pues tal vez, o sea, vemos muchos que nos costó mucho trabajo pues, entendernos. Principalmente pero la educación básica, porque siento yo que está orientada a cierto tipo de vocación y que es hasta que entras a la universidad y le atinas, estos dos güeyes saben el camino que yo recorrí buscando. Lo mío. Lo mío. Porque, hasta pues, que no conoció su cuerpo, hasta que no te conoces, hasta que no encuentras su cuerpo, tu vocación, porque no hay un estudio de ti mismo desde el inicio, ¿no? No faltaría un esfuerzo por estudiarse uno mismo. Nosotros en Kinich School y en Proyecto No Maestro, dentro de Radix Education también, o sea, lo que hacemos mucho es esta parte de comenzar con los maestros en esta parte del mindfulness, de entenderte como persona. Primero con el maestro, después con la parte del alumno, ¿no? Que también lo vimos mucho y lo vi cuando fui fellow dentro de Academy for Systemic Change. Cuando el alumno comienza, si llega al salón de clases, ya todo agitado, ¿cómo haces una mecánica para tranquilizarlo, centrarlo, concentrarlo, ¿no? Que te lleva 2 minutos, 3 minutos llevarla, ¿no? O sea, está tranquilo, respira, deja ir un poquito el enojo que tuviste con tu compañero cuando golpeaste para entrar, o sea, el enojo con tu mamá, no sé qué. Entonces, concéntrate y vamos a poner un poquito de atención aquí, ¿no? Creo que si lo comienzas a repetir eso con los alumnos todos los días, te da un alumno diferente. También dentro de Kinich hemos metido materias en cuestión de nutrición, de entender que lo que entra a tu cuerpo en cierta forma pues, te ayuda a crecer o no crecer, ¿no? Otra que tiene que ver con pensamiento global, que eres parte de un ecosistema, ¿no? Entonces tienes que tener empatía, tienes que querer a tu planeta, tienes que pensar mucho más allá, ¿no? Otro más en finanzas personales, o sea, cuánto cuestan las cosas y cómo las aprecias, ¿no? Entonces, no sé si te sabes. A ver, adelante. No, hay un ejemplo en Los Ángeles, ¿no? De un maestro. Yo soy buenísimo en autocontrol. Un maestro que usaba esta dinámica con niños de 5º año de primaria. De venderles la silla. Que les vendía la silla y les vendía el recreo y les vendía las cosas y les daba dinero ficticio si hacían la tarea, etcétera, y creaba una especie como de economía en el salón y los resultados son increíbles. Solo por lo que hacía ahí, los niños que estaban en ese salón tenían tasas de graduación mucho más altas, etcétera. Muy importante la parte de literatura, de entender finanzas y el costo de las cosas, ¿no? El costo de las cosas. Hay cosas que también hacemos, por ejemplo, de 20 minutos de lectura diaria, cosas, promoción de la creatividad, curiosidad, cosas, te da un vocabulario mucho más amplio para poderte comunicar, para poder aprender, para poder entender cosas. Entonces, son pequeñas cositas que requiere el sistema educativo. Realmente hay muchas personas que le meten un rediseño por completo y quieren hacer que el niño se vuelva Superman en su aprendizaje y desprendemos lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar educación de los básicos y pensar que eres parte o sea, eres un ser humano. Son hacks. Sí. Juan Pablo ha crecido mucho globalmente.
como un globo. Chiste de gordos, no lo vi venir, ¿eh? ¿No? Ya empezamos con los Ya chistes de empezamos. gordos. Tú dijiste uno de negros, así que estamos a mano. Y no, espérate, vienen muchos más. Pero, Ese es ¿sabes un qué? barril sin Yo estoy a fondo. dieta Es y lo un gordo barril se sin quita, fondo. ¿eh? Es un barril sin fondo, como Juan Pablo. Oigan, qué gusto, Eric, qué chido, qué ilustrante, ¿verdad? Lo explicas muy bien como buen maestro, como buen líder. Educador. Y nos encantaría que regreses a este podcast a contarnos cómo va todo, obviamente cómo ha evolucionado todo este proyecto de Kinich. Soy buenísimo en autocontrol. Sí. Entonces, pero te invito a que te quedes con Salud. nosotros. Gracias. Porque vamos Gracias. a comentar. Han de saber ustedes que preparamos este piloto, diseñamos una agenda, y con diseñamos me refiero a Arturo, que fue el único que puso una en nuestro WhatsApp, en nuestro Sí, que grupito nos de mandó esta WhatsApp madre, para planear sí, esto. Y entonces dijimos, órale, entonces empezamos por ahí. Entonces él dijo, oigan, y viene lo más interesante, podemos hablar de este documental llamado The Phenomenon. Antes que nada, un abrazo, mi querido Chuy. El Chuyito. Por supuesto, especialmente a Eric, padre adoptivo, porque pues ojalá hubiera sacado tus rasgos físicos. Entonces, vimos The Phenomenon, nos costó 60 varos la pinche renta de la película porque este güey insistió en que viéramos esa. En que el los tema de cuales ovni. Solo consumí como 40 pesos porque 20 pesos me dormí. De eso que, pues, puta, tienes que regresar y todo. The Phenomenon trata sobre el fenómeno ovni. Y yo esperaba, antes dije, que no nada, mames. Eric, Vamos a ver al final. Eric, ¿crees en los ovnis? Yo creo que sí hay vida en otros planetas, no he visto un ovni todavía, pero me imagino que Arturo ya debe haber visto porque pues él viaja por todo el mundo y todo esto. Es correcto. ¿No? Es correcto. Bueno, los en todo tipo de Los instrumentos. ovnis definitivamente existen. Son los objetos voladores no identificados, ¿no? De que existen ovnis, sí. Ahora, si esos ovnis están tripulados por aliens, es ahí la Pero hablemos pregunta. de la Yo juraba- película primero, porque juraba yo, que al a final ver, de la película iba a ver yo una entrevista con un alien. O sea, Que te- era lo sí, menos ya. que yo esperaba. y ya drop the Después de mic, así, pum. hora y media de chingarme el pinche documental. Entonces, Arturo, ¿qué emociones, qué cosas nuevas ¿Qué te hizo ilustraron pensar? a ti, te inspiraron de este documental? ¿Qué crees que aporta en cuanto a nueva información de aquella que nos traía desde Pedro Ferriz, Jaime Maussan. Sí. Nino Canún, que Nino. insististe, ¿verdad? Carmen En que Salinas. fuera este tema. Yo creo que es porque no encontrabas algo que estuviera más interesante que tu fabuloso libro. Pero, Por favor, Cuéntanos. ilústranos. El libro nos costó 60% de la audiencia, pero yo prefiero el 40% que se quedó a los otros 60%. Así que Bien hecho. Ojo, Re- esa es qué la bueno, Revolving actitud. porque Door. una de esas era tu mamá. Sí, esa es la actitud. no, a mi mamá la perdimos con los ovnis, porque Esa es la ella, actitud, güey. A ver, cuéntanos por qué chingados te interesó hablar de una película de los ovnis. primera pregunta, ¿qué hubieran hecho con 60 pesos y 2 horas de su vida que fuera mejor que ver ese documental? Hubiera comprado unos cigarros y eso que decidí que hoy aquí me iba a fumar el último porque tal vez tengo COVID. Pero igual Lo hubiera siento. comprado la cajetilla, lo hubiera donado, hubiera sido una mejor inversión. 3 Excelente. paletas de limón. 3 paletas de limón para mis hijas, güey. Sí. No, mira, Como había... 10 como 10 pulparindos. Sí. Primero, a mí me llamó mucho la atención el año pasado, creo que fue el año pasado, en la segunda página del New York Times, un artículo serio sobre
revelaciones de la Marina, del Pentágono, pero creo que era la Marina porque era en San Diego, de unos videos que claramente son, bueno, no voy a decir claramente son reales, pero que claramente vienen del establishment militar americano y que son muy buenos, o sea, son videos nuevos, no son un video de los 60, ¿no? En donde... O sea, son videos nuevos, de hace 2 años, recientes. Creación. En donde las imágenes claramente demuestran algo que no es un avión, y no es un dron, y no es algo que hayamos visto antes, ¿no? Y que la mejor tecnología que tenemos como humanos lo trata de seguir, y la cosa se mueve de maneras que van más allá de la física, ¿no? Fake news. Y todo lo que dice el New York Times es fake news. Y todo lo que dice el Pentágono es fake news. Yo nunca le he prestado mucha atención al fenómeno ovni ni a los marcianos. Sí, el podcast, sí, exactamente. Nos deben 60 pesos cada persona que haya estado más de 5 minutos. Radio por internet. Y creo que este documental, además de mostrar esas imágenes que son bastante recientes, muestra un patrón interesante, que es que en casi todas las instancias de acercamiento y de videos, el comportamiento de los ovnis es muy similar. Te voy a decir lo que no creo. Lo que no creo es que una civilización de otra especie que vive en otro planeta, que creó una tecnología para venir y visitar nuestro planeta y asustarnos, güey, y volar con los jets que tenemos, los más veloces, y partir de la madre, no pueda filmar un mejor documental sobre sí mismo. O sea, yo no creo, güey, que los marcianos no puedan hacer un puto documental para Netflix chingón, diciendo, sí, somos, güey, aquí está Beyoncé, Beyoncé cantando en la chingada. O sea, güey, ¿por qué no pueden hacer un buen documental los pinches ovnis, güey? Los marcianos. Que déjate eso. Tenemos a Prince, tenemos a Elvis aquí, los vamos a poner a hacer dueto para ustedes en 4K HD. ¿Qué les cuesta? Es más, reto públicamente a los marcianos a venir a hacer un show con Prince, con Elvis, güey, con quien tú quieras, y hacer un mejor documental y decir, señores. Son 2 preguntas. Para mí son 2. La primera es, o sea, hace 2 años se revela en el New York Times unos videos de la Marina, güey, del Pentágono, cabrón. Pero viene todos los pinches testimonios de los güeyes que han visto. Esta madre graba 4K, güey. No puede ser, cabrón, que nadie nunca, güey, haya sacado una buena foto, cabrón. Nunca, güey. En la historia, güey. Unos güeyes coincidieron, unos niños que chingada, estaban ahí hablando, que llegaron los aliens, güey. Y todo el mundo los vio, güey. Y hablan de una comunidad donde 34 personas vieron a los aliens. Y entonces, ¿qué hizo la comunidad? Les hizo así. ¿Y qué hicieron los aliens? Le hicieron así. Entonces, eso es el mayor contacto que los aliens pudieron lograr después de viajar años luz, güey. Con una tecnología cabrona. A ver, imagínate el alien regresando a su casa. Güey, no mames, un humano me hizo así. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Y le mandé telepáticamente ideas bien cabronas, de que la ecología y la chingada. O sea, tengo todavía más la teoría de que haya llegado el güey a su pinche casa y haya dicho, no mames, se la volvieron a creer, cabrón. Mira. O sea, estos pinches gogles. Es más. Ya debería cambiarlos. Es más. Creo que es más probable que sea un reality show del futuro, haciendo bromas en el pasado porque descubrieron la máquina. De lo que pensábamos que podían ser los ovnis. O sea, que sí se me hace imposible. Adelante, Believers, adelante. Que no se haya podido grabar un buen video o una buena foto.
Imposible. Mira, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que tienes toda la razón. O sea, hay videos de TikTok de casi todo lo que ha pasado en la vida desde el principio de la vida, y no hay un solo video de un iPhone sobre un ovni. Creo que es un buen punto. Y la razón por la que escogí el documental fue primero porque pues, fue algo que vi la semana pasada. Porque está en la segunda, la segunda montaña. No sigo el tema de fondo. Me acuerdo que estuve en el New York Times y vi que salía Bill Gates y el líder de los demócratas, Harry Reid, y un Rockefeller, y dije, pues a lo mejor tiene un poquito más de carnita. Pero yo creo que segundo, porque lo último que falta en este 2020 es una invasión alienígena, como se diga. Y entonces extraterrestre. También estoy haciendo investigación de lo último que puede faltar en este año. Es correcto, Jorge. Es correcto, Jorge. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo que a lo largo de la historia, si eventualmente hay ovnis, hay objetos voladores no identificados, es algo que se tiene que estudiar, que revisar. Entonces sí creo, obviamente, y bueno, ya se demostró que pues se abrió un departamento, una sección, una categoría, hay algo en Estados Unidos que dijo, oye, échale ojo a esto, porque pues nos pueden venir a partir la madre. ¿Qué tal si son extraterrestres? Bueno, pero ¿qué tal si lo que no quieren es partirnos la madre, sino simplemente dominarnos de la manera más pacífica y menos destructiva, porque les gusta nuestro planeta, les gusta lo que hemos construido? Es para ellos como un parque de diversiones. Es como si quisieras tener esa parte de Disneylandia donde todos los niños bailan así, ¿no? Y la manera más fácil de controlarnos es estudiarnos por cientos de años, y en un buen año crear una especie de pandemia en la que todos estamos dispuestos a ponernos una vacuna, todos, y entonces ellos controlan a Bill Gates mete el microchip en la vacuna, todos nos ponemos la vacuna y le ponen... Todo eso está bien, pero hubieran hecho un Netflix original. O sea, al menos el documental tendría la calidad de Netflix, güey, de original, y lo promoverían, güey, muy cabrón. Sería Tiger King, o sea, es un documental pedorro que lo pusieron en Apple a 60 pesos porque pues nadie más lo iba a comprar. Y aquí habemos dos clientes, güey, que a huevo lo compramos porque tú querías hablar de esto. Es que tal vez son groupies, güey. O sea, tal vez nos han visto y nomás nos están estudiando, no nos quieren dominar, controlar ni nada, pero somos un gran contenido de entretenimiento. Seguramente. No, a ver, no será el universo un gran zoológico. No será el universo un gran zoológico. Estamos en una jaula que no sabemos que estamos en una jaula. Y entonces venden boletos. Ellos vienen a ver. Sí, güey. Y llegan y le hacen así, emocionados, como tú le haces al chango en el zoológico de Chapultepec. Exactamente, güey. Güey, saludé al chango, güey. Alicia hacía al león, güey. Como la pastora, como el entonces, African. En ese viaje que venden en los aliens, ¿no? Pinche grupo allá que dice, güey, va a la Tierra y velos ahí como el African Safari. Regla número 1, no puedes tener contacto. No les hables, no les digas nada. Solo no les hagas telepatía. A lo mucho, hazles así. Puede ser. Che, paquete chingón, güey. Bueno, pero a ver. Están viniendo a visitar los aliens fifís, güey. Hay que conectar esto con el currículo, porque Eric dijo que él les enseña a sus estudiantes a pensar global. ¿Por qué no pensar intergaláctico? O sea, ¿por qué te detienes, Eric, en pensar global? ¿Por qué no empezar a enseñarles la verdad sobre los aliens, sobre los ovnis, sobre Bill Gates? En Men in Black 3 sale su foto, lo están perfilando como...
No, estoy speechless, güey. O sea, y Aquaman, qué rollo. O sea, se fueron de los extraterrestres, pero ¿y Aquaman? A ver. O sea, mucho más cerca, güey. O sea, es mucho más grande el océano que. Es mucho más cercano, fácil que o sea, exista Aquaman, güey. Pues hay que hablar de eso en la próxima sesión, porque yo quería un tema serio, interesante. profundo, y por eso hice que estos güeyes se gastaran 60 pesos cada uno. 60 pesos. Pero mi querido Eric, la pregunta aquí siempre es, ¿a poco no sientes menos respeto por Arturo después de No, o sea, me da mucho orgullo escuchar a Arturo y Adolfo, te digo que son mi inspiración para seguir trabajando en la educación, güey. O sea, la verdad es que hay que invertirle de la educación para saber diferenciar entre ciertas cosas que están pasando en el mundo. Mira, ¿no? Pero Así es. pensamiento crítico, o sea, si estuviera en Harvard. Pues Juan Pablo es muy bueno para el autocontrol. No, es una Vamos a empezar. Sí, yo creo que para cerrar sería bueno que nos digas en cuál de las 18 habilidades socioemocionales. socioemocionales debemos trabajar. Yo creo Yo soy que hay buenísimo en dos. autocontrol. Hay una que le llaman self-efficacy, autoeficacia, o sea, que tiene que ver para qué eres bueno y las creencias que te hacen hacer muchas personas de para qué eres bueno y para qué eres malo. Y la otra que tiene que ver con expected outcomes, expectativas o futuras, qué es lo que te va a dejar cuando haces algo, ¿no? Okay. O sea, que ustedes están comenzando con un podcast que está impresionante, pero hay gente que comenzó también pensando en qué les va a dejar este podcast. Bueno, no, precisamente la filosofía detrás del podcast tiene mucho que ver con expected outcomes. Porque se llama el otro lado del cassette, porque ya estamos diciendo que nuestros outcomes are unexpected, ya no esperamos nada de la vida, ya estamos del otro lado del cassette, ya vamos de bajada. Qué profundo, cabrón, ¿no? Entonces, no expected outcome 0, pero en ¿qué es self-efficacy? Autoeficacia. Híjole, pues mira, yo para escoger documentales soy muy bueno, entonces yo le pondría un 100%. No, tiene que ver, o sea, son buenos contando historias, son buenos lanzando cosas. Entonces, pues felicidades con este lanzamiento de este podcast. Lo último que necesita el mundo es otro podcast, otra radio por internet. No, yo creo que necesita mucho hablar de cosas súper interesantes y serias. Yo creo que vale la pena tener podcast sobre esto. Felicidades. Pues muchísimas gracias, Eric. Y muchas gracias a nuestros 7 visitantes en promedio que tenemos el día de hoy, que nos seguirán viendo, pero gracias por ser parte de este piloto. Imagínense que un día esto crece y llegamos a tener como 25 espectadores. Ustedes van a decir, yo estuve ahí. Cuando éramos 7. Cuando eran 4, güey. Ahí estaba yo. Cuando Arturo ponía la agenda. Tú no sabes, pero nos pondremos, habrá trivias, güey. A ver, güey, ¿cuál fue el primer tema que hablaron? Un pinche libro de la montaña, no sé qué. Y bueno, han de saber que este podcast, por lo menos los hizo el día de hoy, incluyentes. Gracias, mi querido Eric. Gracias a todos. Un abrazo. Y cuando era gratis, claro, todavía sigue siendo gratis. 60 pesos a partir de la siguiente emisión. Vamos a grabar evidencia, dice, por supuesto, Eric Ramírez Ruiz. Yo estuve ahí. Gracias, mis amigos, los caseteros, por estar en nuestro podcast. Yo soy Juan Pablo Valdés. Se despiden de ustedes. Arturo Frank. Y Adolfo. Y Eric Ramírez. Eric, nos vemos pronto. Estén al pendientes. Adiós. Bye bye. Ya se van. Ok. No, pues yo aquí estoy. ¿Cómo